Nos piden encontrar la derivada de la siguiente función. F de x igual al logaritmo natural de x de e a la x más 1 entre e a la x menos 1. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta qué tipo de función es. Aquí podemos ver que tenemos un logaritmo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos nuestro formulario, para derivar un logaritmo, yo tengo que escribir 1 entre u por la derivada de u. ¿Y quién es u? Pues es el argumento. Y recordemos que el argumento es lo que está adelante, englobado, entre el paréntesis del logaritmo. Entonces, nosotros nos damos cuenta que para derivar el argumento, porque nos está pidiendo u', para derivar el argumento nosotros tenemos una función racional, por lo que tendremos que hacer uso de la fórmula y' igual a u' por v menos u por v' entre v al cuadrado. Pero eso no es todo, porque además nuestro argumento tiene la exponencial, que también tiene una fórmula en específico. Entonces vamos por partes. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de función es. Ya lo hicimos, es un logaritmo natural. Entonces podemos partir de eso. Nosotros podemos escribir que f' de x va a ser igual a 1 entre el argumento sin derivar. Entonces podemos escribirlo tal cual. E a la x más 1 entre e a la x menos 1 por la derivada del argumento. Entonces yo lo que aquí aconsejo es el argumento derivarlo aparte, ¿sí? Como si deriváramos otra función, sea por ejemplo la función g de x, que sea e a la x más 1 entre e a la x menos 1. Ok, vamos a seguir los pasos para derivar esta nueva función que tenemos, que si nos damos cuenta es el argumento del logaritmo. Para derivar esto nos podemos dar cuenta la forma y igual a u entre v. Entonces nosotros sabemos que cuando tenemos esa forma el numerador es u y el denominador es v. Entonces nosotros sabemos que para derivar esta función tenemos que derivar el numerador por el denominador sin derivar. ¿Quién es la derivada del numerador? Vamos a ver que el numerador es e a la x más 1. Quiere decir que vamos a tener que derivar el primer elemento, que es e a la x, y luego sumarle la derivada del segundo elemento, que es 1. La derivada de e a la x, pues va a ser e a la x por la derivada de su exponente. En este caso, la derivada de su exponente es 1. Quiere decir que la derivada de e a la x va a ser e a la x. Entonces vamos a empezar por eso. G' de x va a ser igual a la derivada de lo de arriba, entonces me queda la derivada de e a la x, pues es e a la x, más la derivada de 1, pues es 0, entonces ya no lo escribo, que multiplica al denominador sin derivar, e a la x menos 1. Esto vamos a restarle la derivada del denominador. Si nos damos cuenta, la derivada del denominador también es la derivada del primer término, que es e a la x, que ya tenemos la derivada, menos la constante. La derivada de una constante es 0. Entonces, de igual manera me quedaría e a la x, que multiplica al numerador sin derivar, e a la x más 1. Y todo esto que divide al denominador al cuadrado, e a la x menos 1 al cuadrado. Nosotros aquí lo que podemos hacer es aplicarle distributiva, teniendo en cuenta este signo menos. No hay que olvidarlo para que no nos afecte el resultado. G' de x va a ser igual a e a la x por e a la x, o sea, e a la x por e a la x sería e elevado a la 2x. Y luego menos, porque aquí tengo un signo menos, e a la x por 1, pues sería menos e a la x. Ok, ahora pongo el menos, que les decía que no habría que olvidar, y abro un paréntesis para decir que todo ese menos va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis. E a la x por e a la x igual me queda e a la 2x. Y e a la x por 1 me queda más e a la x. ¿Ok? Y todo esto que divide a e a la x menos 1 al cuadrado. Vamos a continuar por aquí. G' de x. Como este menos me va a volver a todo esto negativo, entonces yo sé que se va a cancelar este positivo con este negativo. Y que este término, como se vuelve negativo, pues se va a sumar con este que también es negativo. Se va a sumar pero de forma negativa. Entonces me va a quedar menos 2e
a la x entre e a la x menos 1 al cuadrado. Y de esta manera tenemos la derivada del argumento. Entonces, como esto ya es la derivada del argumento y nosotros ya tenemos la primera parte de la fórmula del logaritmo, pues lo que queda es multiplicarlo por este resultado que acabamos de obtener. Entonces voy a borrar un poquito lo de aquí para hacer espacio. Y ahora, según la fórmula, tenemos que multiplicarla por la derivada del argumento, que es g' de x. Entonces, esto va a ser por menos 2e a la x entre e a la x menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Lo que podemos hacer aquí es ver si se nos cancela algún término. Y lo primero sería simplificando esta fracción. Recordemos que aquí es como si tuviéramos un 1 y aquí que dividiera todo esto. Entonces podemos hacer la regla de extremos por extremos y medios con medios. Vamos a tener, bueno, ya que ya anoté la g' de x, ya la voy a borrar. Y ahora voy a tener f' de x va a ser igual a e a la x menos 1 por 1, pues es e a la x menos 1. Ahora queda en el numerador e a la x menos 1 entre e a la x más 1. ¿Ok? Y esto que multiplica a menos 2e a la x entre e a la x menos 1 al cuadrado. Como pensábamos, el numerador de esta primera fracción, se cancela con un cuadrado de aquí. Entonces, con este se cancela y me quedaría nada más menos 2 a la x que multiplica a e a la x más 1 por e a la x menos 1. Y esto también se puede resolver fácilmente, puesto que vemos que este nuevo término que nos quedó, pues es el binomio conjugado de este. Entonces podemos hacer esa simplificación fácilmente. A más b por a menos b, esto va a quedar igual a cuadrada menos b cuadrada, donde a es e a la x y b pues va a ser 1 y menos b pues menos 1. Entonces nosotros podemos reescribir de la siguiente manera esto, menos 2e a la x sobre a cuadrada. ¿Quién es a cuadrada? Pues es e a la x, entonces e a la x al cuadrado es e a la 2x, ¿ok? Menos, ¿quién es b cuadrada? ¿Quién es b? Es 1, menos 1 al cuadrado, pero pues es menos 1. Para comprobar nuestro resultado, lo que podemos hacer es uso de Wolfram Matemática y se escribiría de la siguiente manera. Como ya sabemos, d indicas derivada, d mayúscula, se abre corchete, y para indicar logaritmo natural pues tenemos que poner log. Ok, log. Y ahora abrimos otro corchete para indicar el argumento del logaritmo. Y pues bueno, yo lo que pondría aquí sería paréntesis, e mayúscula para indicar la exponencial que se eleva a la x, cerramos paréntesis, más 1, ok, cerramos, entre, y hacemos lo mismo, la exponencial que eleva a la x, menos 1. Cerramos corchete, coma, respecto a x. Y ahora sí, cerramos el corchete. Shift Enter. Y bueno, y pues nos daríamos cuenta que es el mismo resultado, ¿no? Menos, pues es este menos que yo tengo en el numerador. Recordemos que cuando tenemos un menos en una fracción, pues se puede sacar de la fracción. Entonces yo lo dejé aquí, de las dos maneras es correcto. Menos 2e a la x, menos 2e a la x entre e a la 2x, menos 1. Menos 1. De esta manera concluimos el ejercicio.